Un saludo compañeros, un placer teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. En este vídeo vamos a hablar de uno de los discos clásicos de la historia del hard rock. Nos referimos a Lonely Rock and Roll, por supuesto con ese binomio en su mejor momento de Ronnie James Dio y Ritchie Blackmore, y con canciones míticas como el propio Lonely Rock and Roll, Lady of the Lake, Kill of the King o Gates of Babylon. Seguramente en un vídeo posterior, aquí o en La Huella Guitar, aprenderemos a tocar en guitarra de este álbum. Sin embargo, en este vídeo nos queremos centrar en esos datos y anécdotas que sucedieron tanto en la grabación del álbum como en la gira posterior. Vamos a hablar de algunos datos muy interesantes y te vamos a contar, por ejemplo, cómo se concibieron algunas de estas canciones, cómo fue el grabar en un estudio que muchos de los músicos que allí habían grabado decían estaba totalmente embrujado, con sesiones de Ouija y todo incluidas. Y, por supuesto, sabremos también cómo fueron esos incidentes en la gira del disco, que llevaron, por ejemplo, a un Ritchie Blackmore a acabar en comisaría alguna vez y a intentar esconderse en un flight ya que le perseguía la policía en uno de los conciertos. Por supuesto, también hablaremos de por qué se rompió ese binomio, esa relación tan potente, al menos musicalmente, que había entre Ronnie James Dio y Ritchie Blackmore, con algunas sorpresas, ya que siempre se ha comentado que era por una mayor comercialidad que buscaba el guitarrista ante un estilo, digamos, más clásico de Ronnie James Dio. Hay bastante más de lo que se ha contado. Vamos a ello. Sin duda todos los músicos que han pasado por Rainbow merecen el apodo de grandes músicos, no cabe ninguna duda, aunque siempre por supuesto destaca la labor de Ritchie Blackmore, no solo como guitarrista y compositor, sino por supuesto como líder de la banda, y era el que decidía ya desde el principio pues qué músicos le acompañaban tanto en el estudio como en las giras. Para el primer disco utilizó prácticamente a la banda Elf, donde estaba Ronnie James Dio, salvo su guitarrista, pero poco a poco pues fue haciendo cambios y cuando llegó la hora de grabar este Lonely Rock and Roll pues no iba a ser distinto, ¿no? Un disco en el que encontramos pues un montón de salidas y entradas de músicos. Por ejemplo, el teclista Tony Carey entró hasta 3 veces, o sea, Blackmore le despidió 2 veces anteriormente y una tercera vez en la que volvió. Imaginaros el orgullo que daría por los suelos cuando tenía que, después de la llamada de Blackmore, acceder otra vez a grabar en este fantástico disco por otro lado, ¿no? También encontramos, por ejemplo, la labor del bajo, que fue un tema bastante complejo. No se sabe exactamente quién grabó muchas de las canciones, ¿no? Se dice que Bob Daisley, el, por ejemplo, mítico bajista de grupos como Gary Moore o Ozzy Osbourne, grabó algunas de las canciones, y otros, sin embargo, dicen que Blackmore llegó a grabar hasta 7 de los temas que aparecen en el disco, lo cual no deja de ser bastante controvertido y bastante lioso para el gran resultado que finalmente tuvo el disco. Un primer apunte de por dónde vendría esa ruptura del binomio Ronnie James Dio-Ritchie Blackmore vendría en el despido de uno de los mejores amigos músicos de Dio. Nos referimos al bajista Jimmy Bain, que salió antes de poder grabar el disco pues directamente porque Ritchie Blackmore le expulsó. Parece ser que hizo en algunas declaraciones que tenía que ver con temas de drogas, ¿no? Era conocido, digamos, que Jimmy Bain pues era el típico bajista juerguista que, sin embargo, llegaba a los conciertos y siempre cumplía. Parece ser que Dio se vio muy dolido porque ni siquiera le consultó. Blackmore directamente le expulsó y como tenían tan buena relación con el bajista, pues parece que ella se empezó a resentir esta relación. Mucho se ha hablado del estudio que Rainbow escogieron para grabar este Lonely Rock and Roll. El estudio estaba en Francia, se le llamó Honky Chateau, ya que allí había grabado Elton John este famoso también disco, ¿no? Lo cierto es que los músicos que habían pasado por allí decían que las grabaciones habían pasado cosas bastante extrañas, fenómenos bastante paranormales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece ser que por allí pasó todo un Chopin o que incluso Van Gogh retrataba esta casa y su cuerpo incluso estaba enterrado en un cementerio allí al lado. Y uno de los músicos que pasaron por allí, David Bowie, grabando uno de sus discos, dijo que había sentido pues esa sensación de haber una presencia sobrenatural en toda la grabación. Recordemos que Ritchie Blackmore era bastante fan del ocultismo y también era bastante fan de hacer bromas pesadas, con lo cual imaginaos la cantidad de anécdotas que dio la grabación de este disco, ¿no? Parece ser, como cuenta el propio Ronnie James Dio en su biografía, que era muy habitual que los músicos pues hicieran sesiones de espiritismo. Cuando se acababan, por ejemplo, los conciertos y la fiesta, se reunían en habitaciones de hotel y dice que el propio Ritchie Blackmore pues iba con su tabla de Ouija y hicieron estas sesiones. Imaginaos lo que dio lugar, ¿no? Este tipo de anécdotas, pues utilizando esta tabla de Ouija, parece ser que les aparecían pues personajes de todo tipo, ¿no? Incluso auténticos demonios bíblicos o historias que les asustaron bastante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuenta la anécdota Dio de cuando su mujer, Wendy Dio, cayó por las escaleras empujada por alguien y no supieron quién había sido. Ahí ya se asustaron bastante, ¿no? Así que digamos que dejaron de lado lo de la tabla porque se dieron cuenta de que allí pues podía haber esa presencia, digamos, sobrenatural.
Lo cierto es que a pesar de estas circunstancias misteriosas, el gran puñado de canciones que ofrece este disco es desde luego indudable, ¿no? Con esa producción de Martin Birch, recordemos que los temas que vienen, por ejemplo canciones como Lonely Rock and Roll o LA Connection, están montados a través de riffs de Richie Blackmore, riffs que él traía y que luego se iba construyendo la música por encima, ¿no? Otros temas quizá un poquito más ampulosos, más progresivos, con más partes, como el propio Gates of Babylon, que nos puede recordar un poco a ese Stargazer del disco anterior, Racing, ¿no? Y temas como por ejemplo Kill the King están basados en el ajedrez, según nos cuenta el propio autor de su letra, Ronnie James Dio, y canciones como por ejemplo Rainbow Eyes, en este caso, pues están dedicados a la mujer de Dio, ¿no? A Wendy Dio, que ya que parece ser, comentaba Dio, que tenía una particularidad en sus ojos que dependiendo del día, pues cambiaban de color, ¿no? De ahí lo de Rainbow Eyes. Hay que recordar de que antes de que se finalizara la grabación de este Lonely Rock and Roll, se publicó On Stage, un disco doble en directo, en esa tradición setentera de los discos en directo que había hecho pues que bandas, por ejemplo, como Kiss hubieran llegado al estrellato. No ocurrió así con Rainbow, ¿no? Que tenía esperanzas de que, por ejemplo, en Estados Unidos el disco funcionara mucho mejor. Y esto hizo que ya se empezara quizá a enrarecer ese ambiente, ¿no? Intentando buscar también un cambio en el estilo y el sonido, ¿no? Los mismos Rainbow reconocen que en este Lonely Rock and Roll intentaron hacer temas más concisos, ¿no? Menos en el rollo que habían hecho, por ejemplo, en sus discos Rising o el primero, y temas, como digo, más concisos que pudieran tener pues más acceso comercial a la radio. Parece ser que en esta gira que daría lugar a este disco On Stage hubo bastantes incidentes. Quizá el más renombrado es el que dio con los huesos de Richie Blackmore en la cárcel después de un concierto. Lo cierto es que parece ser que en uno de los conciertos que estaban tocando en Viena, pues la multitud intentó acercarse más de lo habitual al escenario y los de seguridad pues le reprendieron con bastante fuerza bruta. Para más inri estaba allí el dueño del local donde tocaban y hacía gestos al grupo como diciendo, dice, esto es lo que hay y si no se portan bien pues van a seguir cobrando, por decirlo de alguna manera. El propio Richie Blackmore dio una patada al dueño de la sala en la cabeza y eso hizo que cuando acabara el concierto pues la policía fuera con sus perros a buscarle, a detenerle. El propio Blackmore se escondió en una especie de flight case largo que tenían y un roadie se subió encima para intentar disimular, pero los perros su olfato dieron con el guitarrista que, como digo, acabó en la cárcel y tuvo que salir pues creo que a los 2 días estuvo allí metido en el calabozo, pero eso sí, llegó a tiempo al siguiente concierto. Pero vamos a hablar ya de las circunstancias que se dieron para que ese binomio clásico y típico del hard rock, como es el de Ronnie James Dio y Richie Blackmore, pues su relación se diera al traste y ya no volvieran a grabar ningún disco. Parece ser que el Lonely Rock and Roll fue un éxito en algunos países, pero no en donde Blackmore más quería, que era el mercado americano, en USA. Y esto provocó, pues primero, que hicieran una gira por USA, la que no pudieran tocar en grandes recintos, algo que parece ser Blackmore llevó muy mal, y que las relaciones cada vez se fueran más tensando, intentando seguir el guitarrista, pues digamos, una orientación más comercial a las canciones de las que, por ejemplo, Ronnie James Dio quería. Esto hizo que, evidentemente, que las relaciones se fueran minando, ¿no? Cuentan que en esa gira americana que hicieron, pues Richie Blackmore muchas veces tocaba de espaldas al público, ya no se hablaba con el resto de músicos, es decir, esa situación era cada vez más tensa y ese, digamos, mal resultado o poco éxito del disco en Estados Unidos, pues hizo que esta gira fuera bastante calamitosa también, con un montón de incidentes. Uno de ellos, por ejemplo, en Nueva York, para acabar la gira, donde se fue la luz, curiosamente, y los técnicos no fueron capaces de arreglar todo el sistema de sonido. El concierto se tuvo que cancelar, por cierto, con teloneros de ACC. O sea, imaginaos el fiasco para acabar una gira que ya venía bastante tocada. Si a esto le sumamos que bandas de rock melódico, por ejemplo, de la talla de unos Journey o Boston, pues conseguían vender millones de discos a través de singles más comerciales, pues esto fue haciendo que el guitarrista cada vez fuera de alguna manera buscando pues ese estilo que fuera más radiable, ¿no? Si ya en Lonely Rock and Roll lo habían intentado, pues evidentemente querían ir más allá. Su relación con Ronnie James Dio ya no era nada buena. Parece ser que ya ni siquiera le hablaba. Y cuando coge de productor a Roger Glover para su siguiente disco, el que iba a ser después Down to Earth, pues a través de él quiere hacerle llegar a Dio la idea de que haga otro tipo de letras, que ya no giren en lo medieval y que sean letras pues de amor y muchísimo más comerciales, a lo que el cantante evidentemente se negó. Él decía que él no hacía ese tipo de música y cuando ya se pusieron en contacto y lograron hablar, pues la discusión fue fuerte y Ronnie James Dio, él dice que él se fue y Richie Blackmore comenta que le expulsó de la banda. O sea que hay opiniones distintas según quien lo recuerda y cada uno de los músicos piensa de manera distinta. Lo cierto es que evidentemente ya no estaban en el mismo barco, querían hacer estilos distintos y esto pues puso fin a esa mágica relación. Ante estas acusaciones el guitarrista se ha defendido también en algunas entrevistas diciendo que, por ejemplo, pensaba que Ronnie James Dio no era capaz de grabar una buena power ballad, su voz no estaba hecha para ese tipo de canciones en las que él quería ahondar para intentar tener mayor comercialidad, aunque él también comenta que esa mala relación pudo venir de un incidente
grabando ese propio Lonely Rock and Roll, donde el propio Ronnie James Dio y Cozy Powell se le encararon diciendo que les había excluido de la portada de la revista Circus, a lo que él comenta no tenía absolutamente nada que ver. Decidieron poner una foto de él solo en vez de los otros dos, algo que dice que ya, cortó ya la relación que tenía con ambos. Cada vez su relación fue a peor y parece ser que ese fue un punto determinante, ¿no? Ese incidente con esa portada, donde él ya tomó la decisión de que no quería seguir trabajando con ellos. Con esta ruptura a Ronnie James Dio y a Blackmore les tocó evidentemente seguir por caminos diferentes. Blackmore hizo unos Rainbow pues más comerciales, en principio con el Down to Earth de Graham Bonnet, aunque desde luego no llegando a esa popularidad masiva que tenían en Estados Unidos pues bandas como por ejemplo Foreigner Journey o Boston. Y Dio pensaba que, aunque en aquel momento se quedó, como él dice, sin casa, sin coche, sin manager y prácticamente sin nada, pensaba que con los royalties de Rainbow pues iba a poder tirar, ya que él había coescrito muchas de esas canciones. Parece ser que tardó décadas en poder cobrar ese dinero, con lo cual evidentemente, como digo, prácticamente se quedó en la pobreza y, como sabéis vosotros, pues acabó grabando ese fantástico primer disco con Black Sabbath, ese Heaven and Hell. Así que, en fin, esta es la historia de la ruptura y, por supuesto, de este increíble disco que seguimos disfrutando aunque hayan pasado más de 40 años. Nos vemos por aquí en nuestro siguiente vídeo. Gracias.